Los bárbaros describía proféticamente así la España de hoy. Hablaba de la España de entonces, aquella España que había sido luz, que había sido el cetro y el corazón del universo, aquella España que se había constituido en salvaguardia de Occidente, que había defendido la cultura cristiana, europea, occidental, frente a los bárbaros de la selva y del desierto. Aquella España tan enamorada de la claridad que había arrebatado al sol, lo había convertido en la antorcha de su imperio y en sus caminos nunca se había apagado. Aquella España que había sabido poner el orden en la multitud y en el tumulto. Aquella España que había sabido concertar en las ciencias, en las artes, en las costumbres, en las leyes, en las épicas hazañas y en las cumbres de la mística, la acción y la oración, lo humano y lo divino, lo natural y lo espiritual, la libertad y la gracia, la razón y la fe. Frente a aquella España, esta España que él veía proféticamente en la España de hoy, una España ciega, una España entre sombras y entre tinieblas, una España descaminada, una España temblorosa, una España sin destino, una España que está perdiendo su conciencia nacional y que está casi en trance y a punto de presentar su dimisión ante el tribunal de la historia. Estamos, españoles, dilapidando estúpidamente nuestro gran patrimonio espiritual y material, nuestro patrimonio espiritual. Estamos rompiendo con nuestra tradición, aquella que nos ha dado temple, talante, figura y estilo. Estamos rompiendo la convivencia pacífica de los españoles, de los hombres, de las tierras, de las clases, rompiendo la convivencia pacífica de los españoles con los partidos, entre los partidos y en cada uno de los partidos vigentes en la historia contemporánea actual. Estamos rompiendo la unidad de nuestras tierras, entregando el poder político, económico y cultural a minorías instauradas en el poder de ciertas regiones que proclaman desafiante su propósito de independencia y de ruptura de la unidad política de la nación. Estamos rompiendo la unidad pacífica de los españoles en un enfrentamiento social que está estimulado desde foros diferentes. Estamos perdiendo, sobre todo, la ilusión de futuro, nuestro proyecto vital para el porvenir, porque nos están arrancando el alma, porque están aniquilando el yo colectivo, la voluntad de ser de esta gran patria española. Estamos dilapidándolo todo y contemplamos, casi impasibles, lo que ocurre en nuestro escenario. Los personajes de este escenario son dos. Uno se llama socialismo, otro se llama capitalismo, pero las máscaras encubren personajes diferentes, porque el socialismo y el capitalismo que están en nuestro escenario no son el socialismo y el capitalismo de ayer. No, por favor, el capitalismo de producción, el de ayer, ha rectificado sus errores y produce, que es importante, porque si no hay producción no puede distribuirse la mercancía o la riqueza producida. Ese capitalismo de producción, bajo la máscara antigua de capitalismo, encierra este otro capitalismo financiero, capitalismo de financiación, capitalismo de medios de cambio, capitalismo del dinero, ese capitalismo que no tiene fronteras, que no tiene escrúpulos y que impone a los pueblos con los préstamos las más altas tasas de interés. Y aquel socialismo, partido de los obreros, partido de los trabajadores, que iba a la lucha social, incluso a las barricadas, para defender lógicamente y con justicia aquello que acertadamente llamó el marxismo, la explotación del hombre por el hombre, ya no es aquel socialismo que defendió a los trabajadores, es el neosocialismo burgués, laico y de corbata, que suele frecuentar hoteles de 5 estrellas y consume mariscos a discreción. Y así, como en el escenario todavía casi de ayer, el socialismo casi de ayer que llega hasta la última guerra mundial, era un socialismo y un capitalismo. Eran dos personajes en escena, en dialéctica, que llegaba incluso hasta la lucha brutal y fratricida. Ha cambiado de signo. Ya no hay dialéctica, ya no hay batalla, no hay beligerancia, hay acuerdo y entendimiento, hay convergencia, han llegado a un pacto al menos tácito. ¿No lo veis con toda claridad, españoles? ¡Daros cuenta! Por una parte nos encontramos este capitalismo financiero, este capitalismo de los medios de cambio,
que tiene el poder económico, que tiene el monopolio del dinero y que ha encontrado en el neosocialismo, cuyos cuadros dirigentes se educaron en universidades extranjeras, el socialismo de Frac y de Queridas, el mejor instrumento político al frente de los estados. Y por otra parte, ese neosocialismo de Frac y de Queridas tiene en el capitalismo financiero su magnífico e imperturbable apoyo moral y económico. Si nos diésemos cuenta de que en la dinámica socioeconómica de nuestro tiempo los personajes del escenario llevan la misma careta, pero son distintos, nos daríamos cuenta, si queremos jugar con las tesis marxistas de la plusvalía, ¿dónde está hoy quien se aprovecha de esa plusvalía? Porque ciertamente no es aquí en España, ni en el mundo occidental, el patrono, el empresario, el primer trabajador sacrificado de su empresa, el que succiona la plusvalía del trabajador. Ni es tampoco ciertamente, no estamos en un país comunista, el Estado comunista, el que succiona la plusvalía de la empresa. En el régimen económico, socioeconómico actual, son dos los que succionan con avaricia y sanguijuelas la plusvalía creada por el empresario y por los trabajadores. Por una parte, ese capitalismo de financiación con esas altas tasas de interés, y por otra parte, el neosocialismo con el monopolio del poder político a través de un impuesto suicida y confiscatorio. Es así como en este sistema, donde se ha dado pie, poniendo a la derecha clásica el puente levadizo a la hegemonía socialista. En este sistema al que hemos llegado por la estupidez del mal menor y del voto útil, por la dormidera de las mayorías, en este sistema podemos contemplar hoy perfectamente los españoles como mientras quiebran y van al fracaso las empresas que producen, están en auge y prosperidad las empresas de financiación. En este sistema socialista que ha traído la derecha conservadora ejando el puente levadizo del mal menor y del voto útil, estamos contemplando como frente a un presupuesto, los presupuestos del régimen anterior, unos presupuestos contenidos, con una imposición fiscal tolerable, con el cual se han hecho en España las más grandes obras públicas de nuestro siglo. Hemos pasado a un presupuesto desmesurado y sin límites, y a pesar de ese presupuesto desmesurado y sin límites, y a pesar de ese impuesto confiscatorio, se han paralizado prácticamente las obras públicas y no funcionan servicios esenciales. Decidme cómo funciona la justicia, si no funciona porque está paralizada y ha denunciado a los jueces, que hasta un alcalde socialista ha dicho que la justicia de España es un puro cachondeo. ¿Cuándo pudo eso decirse de España? Se ha paralizado la policía, impotente, incapacitada, desmoralizada y sin medios para evitar el robo, el asesinato y el terrorismo. Señores, si hasta el teléfono no funciona, si para pedir un teléfono hay que pagar meses y meses para que lo pongan, pero marca la factura, aunque el teléfono no sintonice con el número marcado. Si los españoles nos dejásemos arrastrar por nuestro propio sentimiento y nuestra propia reflexión personal y colectiva, y no nos dejemos manejar por esos reflejos condicionados de los medios que manipulan nuestra conciencia y nuestro corazón y nuestro cerebro, entonces los empresarios y los trabajadores, al ver cómo han variado los personajes de la escena, al contemplar cómo con las mismas máscaras y los mismos nombres juegan personas o personajes distintos, entonces el empresario se iría apartando con asco de ese capitalismo de financiación que le explota. Entonces el trabajador se iría separando con náusea de ese neosocialismo burgués de mariscos y de queridas. Entonces el trabajador y el empresario, los que crean riqueza con su sudor, alejándose de los unos y de los otros, vendría a las frentes, a las líneas de este Frente Nacional, que hace suyas las banderas de los empresarios, las banderas de los trabajadores, y salimos a la calle pidiendo auténtica justicia social, unidad, grandeza, libertad de la patria y una empresa que no sea objeto de expoliación, sino sujeto activo de la política económica de la patria. Muy bien. A pesar de todo, y pese a esa deuda exterior
galopante y creciente, cifrada ya en varios billones de pesetas. A pesar de eso, el sistema, todo el sistema, los que tienen el poder en el gobierno, los que tienen el poder en la pseudo-oposición, están tan enamorados de España, tan interesados por los españoles, que a pesar de esa deuda exterior, sigue enviando dinero a fondo perdido. Son dólares y dólares sin posible retorno a los sandinistas de Daniel Ortega y a esas magníficas democracias que son Argentina, Venezuela o Colombia. Y no contentos con eso, con una postura absolutamente colonial, con un espíritu de adoración vergonzoso, aún no hemos liquidado la expoliación hecha por Fidel Castro a los españoles emigrantes de Cuba, y por encima y añadidura aún le colocamos ciertas distinciones honoríficas y hacemos lo posible para que nadie investigue cómo va eso de los derechos humanos en la Cuba de Fidel Castro. Y se han interesado tanto por España y por los españoles que hemos ingresado frívolamente, alocadamente, alegremente en el mercado común europeo, sin consultar, por supuesto, a los españoles, como en el caso de la OTAN, sin velar cautelarmente por los intereses de nuestra economía, hasta el punto que hoy, hasta el presidente de la Unión de Empresarios, señor Cuevas, dice que por semanas vamos perdiendo cuotas de nuestro mercado exterior e interior, y por semanas aumenta nuestro déficit en decenas de miles de millones de pesetas. Pero es que realmente aquí no queda todo. Vosotros sabéis que hemos adoptado una política beligerante. El caso del plebiscito de Chile. Hemos sido beligerantes, parecía que el plebiscito era aquí, que teníamos las urnas de la calle Goya para votar a favor o en contra del general Augusto Pinochet. Y hemos enviado observadores. Es decir, hemos enviado a intrigantes para que llevasen a la oposición nuestra ayuda económica y nuestra ayuda moral. Han ido observadores intrigantes, por favor, de todo el sistema. No han sido los socialistas solamente, ha sido Alianza Popular. No olvidemos que el señor Hernández Mancha equiparó a Franco nada menos que con Daniel Ortega. Hemos enviado representantes de la democracia cristiana y representantes de ese partido tan honorable y tan serio y tan coherente que es el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez. Pero le hemos enviado, no ya intrigantes, sino neutrales observadores, a un plebiscito recientemente convocado y celebrado en Argelia. Cuando la diferencia existe, porque en Chile ese plebiscito se ha celebrado en paz y en libertad, con partidos políticos legalizados, con campaña de la oposición, incluso con 2 emisoras de la televisión privada al servicio exclusivo de los partidarios del no. Mientras que en Argelia se ha celebrado el plebiscito después de una represión ante la que hemos guardado respetuoso silencio de más de 1000 personas, la representación por las Fuerzas Armadas argelinas contra el pueblo amotinado por falta de porvenir y por exceso de hambre. Pero la diferencia es muy grande. Es que resulta que Chile, que ha celebrado ese plebiscito en orden, en paz y en libertad, el régimen chileno, el régimen del general Augusto Pinochet, al cual yo desde aquí envío un saludo fraternal, es un régimen que salvó a Chile del comunismo y que ha regalado a Chile unos años de paz, de progreso y de riqueza, mientras que en Argelia hay un régimen comunista que no ha traído más que el hambre, el paro y la miseria. Creo que cuanto yo he dicho aquí habrá sido expuesto con la pasión lógica de quien ama a su patria y ama el mundo cristiano y occidental. Pero creo que nadie tendrá el valor de decirme que yo no he sido absoluta y claramente objetivo. Tengo que abreviar forzosamente porque hemos de unirnos a la concentración conmemorativa convocada por los excombatientes. Pero no quiero soslayar 2 cosas. 2 cosas que estimo esenciales e importantes para poner de manifiesto la falta de coherencia, la contradicción
y la falta de patriotismo de un gobierno y de un sistema absolutamente antinacional. Sabéis que acabamos de ingresar, por lo menos ya ha firmado en Londres nuestro ministro de Asuntos Exteriores, antiguo colaborador de Lini y de Franco, ministro de UCD y ahora ministro socialista, porque hay gente que tiene tal capacidad camaleónica que puede gobernar en todos los sistemas. Muy bien, el señor Fernández Ordóñez, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, acaba de firmar en Londres nuestro ingreso en la Unión Europea Occidental. ¿Os habéis dado cuenta que poco se habla de este asunto? Los compromisos militares que España adquiere con el ingreso en la Unión Europea Occidental son infinitamente más graves que los que España contrajo al ingresar en la OTAN, donde, según parece, entramos en la OTAN, pero no entramos del todo porque no estamos en la estructura militar. Pero, aun suponiendo que esta argumentación sea válida, que es estúpida, porque si la OTAN es algo, es un instrumento militar y no cultural o artístico para hacer patinaje sobre hielo, es evidente que al entrar ahora en la Unión Europea Occidental con tan graves compromisos políticos, se hubiese consultado al pueblo español. Para entrar en un dispositivo de defensa, pero no en la defensa militar, una consulta. Un esfuerzo tremendo de dinero y propaganda para convertir el no en sí. Y para entrar en la Unión Europea Occidental, no se consulta con los españoles. Yo me pregunto, ¿dónde está la oposición? Y yo me pregunto, ¿cuándo van a convocar movilizaciones como aquellas hacia Torrejón? Bases no, yanquis fuera. Y además, ¿no os dais cuenta que al entrar en la Unión Europea Occidental con tan graves riesgos militares, potencialmente podrían morir soldados españoles defendiendo la bandera inglesa en el Peñón de Gibraltar, mientras quedan desprotegidas Ceuta, Melilla y las Islas Canarias? Por favor, por favor. No, yo estoy, quizá me equivoque, no tengo el don de profecía, quizá me equivoque, pero estoy casi seguro de que se va a conceder el indulto al general Armada. Y yo me pregunto, a mí me parece muy bien que se conceda el indulto al general Armada. Pero si el general Armada, tal y como aparece del proceso y de la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el llamado golpe militar del 23 de febrero, y suponiendo que hubiese o no, que yo no lo sé, la obediencia debida, era el jefe y responsable y cabeza del golpe militar, uno no se explica en un Estado de Derecho que se indulte al máximo responsable y no se indulte ni al general Torres Rojas ni al teniente general Mirán del Bosch, defensor de Alcázar de Toledo, medalla militar individual, y por qué no decirlo, monárquico de la zarzuela, dejándole que se pudra con sus más de 70 años en una penitenciaría militar del llamado Ferrol del Caudillo, o que al teniente coronel Antonio Tejero Morida, que pese a su entrada espectacular, que pese a su entrada espectacular en el Congreso, yo fui testigo presencial, nunca he visto más toneladas de miedo encima de aquellos diputados. No obstante, aquella entrada espectacular no vertió ni una gota de sangre, cuando son litros y litros de sangre española las que vierte el terrorismo de la ETA. Pero es que acaso, ya que no progresamos en otras cosas, queremos alcanzar niveles más altos a escala europea, triplicando nuestros niveles de cárcel por encima de aquel famoso y ya fallecido prisionero de Spandau. Ante esta tremenda realidad de España, en la que está en juego la civilización cristiana y los valores de esa civilización que han dado raíz y médula a nuestro pueblo y a nuestra patria, yo me pregunto, qué tremenda la responsabilidad de aquellos que, consciente o inconscientemente, desde nuestro campo ideológico y afectivo, incluso desde el recuerdo de la sangre vertida por sus mayores en las trincheras o en las checas de la zona roja, han contribuido y siguen contribuyendo a que este sistema subsista desde el pilar de la derecha conservadora, con su trabajo personal abnegado, con su dinero y con su voto. Yo creo que desde la autoridad moral que nos confieren estos más de 22 años de lucha, de advertencia al pueblo español, de recorrer a España de norte a sur y de este a oeste, decirle, ahí tenéis vuestra obra.
Este es el resultado de vuestra voz. ¿De qué podíais extrañaros? Es un imperativo lógico el que, sentados en unos principios, tenían que producirse los acontecimientos que hoy, por desgracia, dramáticamente tenemos a la vista. Pues bien, ante esta situación en la que está en juego el ser o no ser de la patria, la posibilidad o el trance de que España presente su dimisión ante el Tribunal de la Historia, cabe, desgraciadamente, la postura del desencanto, la postura del que se aleja, del que dice, bueno, pues ya realmente no hay nada que hacer. Nos resignamos. Son los que quieren pasarse impasibles a la neutralidad. Son los que quieren engrosar el rebaño cobarde del absentismo. Ah, posición ridícula, porque el que se abstiene por cobarde suele ser casi siempre la primera víctima. Y porque aquel que alega la neutralidad para justificar su abstención, decía Pío XII, y la patria perece, ese no es neutral, sino que se convierte, aunque no lo quiera, en cómplice. Pues bien, aun suponiendo, que no lo creo, que el pueblo español engañado, mediatizado, teledirigido, incurriese y cayese en la tentación de la apatía, del neutralismo, de la impasibilidad y de la abstención, al menos una minoría inasequible, entre la que yo me encuentro y vosotros también, hemos dicho que no. Aun el supuesto de que el pueblo español frívolo y apático quisiera entregarse y colocarse en situación de coloniaje, una minoría entre la que yo y vosotros nos encontramos, decimos que no. Y al menos reclamamos en esta época de derechos y libertades un solo derecho. Fijaos bien, un solo derecho, una sola libertad. El derecho y la libertad que decía Camps, el general Camps, preso en una cárcel de Argentina, yo reclamo para mí un derecho y una libertad. El derecho a amar a mi patria y a saber sufrir por ella. Hemos sembrado, amigos. Hemos sembrado, amigos. Hemos sembrado y hemos perforado. Hemos sembrado en el desierto y hemos perforado en la roca dura. Alguien decía, es que estáis sembrando en el desierto. Hay quien dice, esa roca dura es intaladrable y el fondo está totalmente seco. Pues no es verdad. Ni había tal desierto, ni nuestra semilla estaba marchitada. Esa semilla en el desierto y en el secarral ha sabido aguantar el tiempo difícil del sol y de los huracanes. Y esa perforadora, taladrando la roca dura y viva, ha ido penetrando, ha ido llegando y por fin ha tocado el agua virgen del más profundo de los manantiales de España. Por eso está aquí la juventud con nosotros, la juventud que está en torno a mí en esta mesa, la juventud que está en este local, la juventud esparcida por toda España, por la España peninsular, por la España insular, por la España africana, por la España más allá de España, que es la España de la emigración. Esa juventud está aquí, dispuesta para el combate. Si vosotros desertáis, nosotros no. Si vosotros queréis entrar, nosotros no. Queríamos dar a nuestro pueblo el testimonio último de nuestro coraje, de nuestro patriotismo y ser preciso también de nuestra vida. Por eso, hoy clausuramos el Congreso Nacional de nuestras Juventudes en este 20 de noviembre, una fecha traspasada de espíritu e historia, bajo el recuerdo y el estímulo de esos hombres de bien, grandes y excepcionales, José Antonio y Francisco Franco, unidos en esa fecha para el tiempo y para la eternidad. Y lo que Dios ha unido, José Antonio y Franco, nadie tiene derecho a separarlos. Concluyo al clausurar este Congreso. Señor, yo te pido por España, pero te pido por esta juventud y te pido también por nosotros. Te pido por esa juventud y por nosotros para que seamos de verdad y no de palabra, inasequibles al desaliento. Te pido, Señor, que a ellos y a nosotros, españoles de primera fila, dispuestos para el combate, nos des la fe, la fortaleza y la ilusión para seguir combatiendo y trabajando por España, por su unidad, por su grandeza y por su libertad. Nada más.